Esta noche vamos a hacer un viaje tranquilo y pausado hacia el pasado, un viaje hacia esos días en los que el frío de la noche no se combatía con un simple interruptor, sino con el ingenio, la paciencia y el trabajo constante de generaciones enteras. Vamos a descubrir cómo se calentaban las casas antes de la electricidad. Desde las primeras llamas que nuestros ancestros lograron dominar, hasta las ingeniosas estufas del siglo XIX, recorreremos milenios de historia humana. Veremos cómo cada cultura, cada civilización, encontró su propia manera de mantener el calor en sus hogares durante las largas noches de invierno. Relájate, ponte cómodo, cierra los ojos si lo deseas, y déjate llevar por esta historia susurrante del fuego y el calor. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartir en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Ahora sí, comencemos. Es una noche fría, muy fría. El viento sopla entre las ramas de los árboles con un sonido que parece un lamento antiguo. Estás en un tiempo muy lejano, tan lejano que aún no existen las ciudades, ni los pueblos, ni siquiera las aldeas como las conocemos. Solo hay pequeños grupos de personas que se mueven constantemente, siguiendo a los animales, buscando frutas, raíces, todo lo que pueda alimentarles. La oscuridad cae rápidamente. El sol se esconde detrás de las montañas y con él se va el único calor que has conocido durante el día. Sientes como el frío empieza a trepar por tus pies descalzos, cómo se mete entre las pieles de animales que llevas sobre los hombros. Es un frío que no solo incomoda, es un frío que puede matar. Tu grupo busca refugio. Hay una cueva cerca, una abertura en la roca que conocen bien. Han estado allí antes, muchas veces. La cueva no es grande, pero es suficiente para todos. Las paredes de piedra bloquean el viento, y eso ya es algo. Entran uno por uno, agachándose para pasar por la entrada estrecha. Dentro, la oscuridad es casi total. Solo entra un poco de luz del exterior, esa última luz moribunda del día que se resiste a irse. Puedes escuchar la respiración de los demás, el roce de las pieles contra la piedra, algún susurro bajo. Todos saben lo que viene. Todos han vivido noches así antes. Se agrupan juntos, instintivamente. Los cuerpos cercanos generan calor, un calor compartido que ayuda un poco. Los más pequeños quedan en el medio, protegidos por los cuerpos de los adultos. Es una estrategia antigua, tan antigua como la propia humanidad. El calor colectivo. Pero no es suficiente. Nunca es suficiente en las noches más frías. El suelo de la cueva está helado. La humedad se filtra por las paredes. Tiemblas y no eres el único. Escuchas los dientes de alguien castañeteando en la oscuridad. Un niño llora bajito, quejándose del frío. Entonces, en algún momento de esa larga historia humana,
algo cambió. Alguien, en algún lugar, descubrió el fuego. No sabemos exactamente cuándo ni cómo sucedió. Tal vez fue un rayo que cayó sobre un árbol seco. Tal vez fueron dos piedras que chocaron accidentalmente. Tal vez alguien observó un incendio natural y tuvo la valentía de acercarse, de tomar una rama ardiendo, de llevarla consigo. Lo que sí sabemos es que ese descubrimiento cambió todo, absolutamente todo. Imagina ese momento. Estás en la cueva, temblando de frío, cuando de repente ves una luz. No es la luz del sol, es diferente. Es una luz que baila, que se mueve, que parece estar viva. Alguien ha traído fuego. Al principio hay miedo. Por supuesto que hay miedo. El fuego quema, el fuego destruye. Pero también hay curiosidad y hay desesperación por el calor. Lentamente te acercas, extiendes las manos hacia esas llamas que crepitan y chisporrotean. Y entonces lo sientes. El calor, un calor real, intenso, maravilloso. No es como el calor débil de los cuerpos agrupados. Es un calor que penetra en tus huesos, que ahuyenta el frío de una manera que nunca antes habías experimentado. Tus manos, que estaban entumecidas, empiezan a hormiguear mientras recuperan la sensación. Tu rostro, golpeado por el viento helado, se relaja. Todos se acercan al fuego. Se sientan alrededor de él, formando un círculo natural. Las sombras bailan en las paredes de la cueva, gigantes y misteriosas. El humo sube hacia el techo, buscando salida por las grietas de la roca. El olor a madera quemada llena el aire. Pero mantener ese fuego vivo no es fácil. Nada en aquel tiempo era fácil. Alguien tiene que alimentarlo constantemente. Si las llamas empiezan a debilitarse, hay que añadir más leña. Pero no cualquier leña sirve. La madera húmeda produce mucho humo y poco calor. Hay que buscar ramas secas, y en una noche de tormenta eso puede ser casi imposible. Aprendes a reconocer qué madera arde mejor. Algunos árboles dan un fuego caliente y duradero. Otros se consumen rápidamente, en un estallido brillante pero breve. Guardas las brasas con cuidado, porque volver a encender el fuego desde cero es difícil, a veces imposible. Las brasas pueden mantenerse vivas durante horas, incluso durante toda la noche si las cuidas bien, si las cubres con ceniza para que el aire no las avive demasiado, pero tampoco las ahogue. Las noches se vuelven diferentes. Ya no son solo oscuridad y frío. Ahora hay luz y calor. Hay un centro alrededor del cual reunirse. El fuego se convierte en el corazón del hogar, aunque ese hogar sea solo una cueva temporal. Pasan generaciones, muchas generaciones. Los humanos empiezan a Gabaan a entender mejor el fuego, a controlarlo, a usarlo no solo para calentarse, sino también para cocinar, para protegerse de los animales salvajes, para fabricar herramientas.
Y también empiezan a construir refugios más elaborados, ya no solo cuevas. Ahora hay estructuras hechas con ramas, con pieles, con barro. Son refugios pequeños, pero son algo. Y en el centro de cada uno de estos refugios hay un fuego, siempre un fuego. El problema es el humo. En una cueva con aberturas naturales, el humo encuentra su camino hacia afuera. Pero en una estructura cerrada, el humo se acumula, llena el espacio, hace que los ojos lloren y que la garganta arda. Respiras ese humo denso y toscs una y otra vez. Así que aprendes a hacer agujeros en el techo, pequeñas aberturas por donde el humo puede escapar. No es perfecto. Todavía hay mucho humo dentro. Todavía toses. Todavía tus ojos se irritan. Pero es mejor que antes. Siempre es mejor que la alternativa, que es el frío mortal de la noche. Con el tiempo, los asentamientos se vuelven permanentes. La agricultura llega y con ella la necesidad de quedarse en un lugar. Ya no eres un nómada que sigue a las manadas. Ahora tienes campos que cuidar, cosechas que proteger. Necesitas una casa de verdad, algo más sólido que un refugio temporal. Construyes con lo que tienes a mano. En algunas regiones es piedra, en otras es madera. En lugares más cálidos pero con noches frías es adobe, una mezcla de barro y paja que se seca al sol y se vuelve sorprendentemente resistente. Y en cada una de estas casas, en el centro, está el fuego, el hogar. Esa palabra, hogar, viene precisamente de ahí, del lugar donde está el fuego, donde la familia se reúne para calentarse. Estás ahora en una de esas primeras casas permanentes. Es pequeña, tal vez de una sola habitación. El suelo es de tierra apisonada, dura y fría. Las paredes son de piedra o de barro, gruesas para mantener fuera el viento. El techo es de paja o de ramas, bien apretadas para que no entre la lluvia. En el centro de esta habitación hay un círculo de piedras. Es el hogar. Dentro del círculo, las brasas brillan con un color rojo anaranjado en la semioscuridad. No hay llamas grandes en este momento, solo esas brasas que irradian calor constante. Junto al hogar hay un montón de leña cuidadosamente apilada. Cada rama fue recolectada durante el día, secada si era necesario, partida en trozos del tamaño adecuado. Te sientas cerca del fuego. No demasiado cerca, porque el calor puede ser intenso, pero lo suficientemente cerca para sentir su beneficio. La familia está contigo. Algunos preparan la comida de la noche, otros reparan herramientas, los niños juegan con pequeños palitos cerca de las brasas, vigilados constantemente para que no se quemen. El humo sube perezosamente. Hay un agujero en el techo, justo encima del hogar, pero el humo no siempre va directo hacia allí. A veces se esparce por la habitación, formando una capa gris que flota a la altura de la cabeza. Has aprendido a vivir con eso. Todos lo han hecho. Es el precio del calor. Afuera, el viento aúlla.
Puedes escucharlo claramente, golpeando contra las paredes, buscando grietas por donde entrar. Pero aquí dentro, protegido por las paredes y calentado por el fuego, estás a salvo. El contraste es asombroso. Solo unos pasos separan el frío brutal del exterior del calor relativo del interior. La noche avanza. Alguien añade más leña al fuego. Las llamas crecen momentáneamente, iluminando toda la habitación con un resplandor dorado. Las sombras se mueven en las paredes. Luego, las llamas se calman de nuevo y el fuego vuelve a su estado de brasas tranquilas. Cuando llega la hora de dormir, no te alejas mucho del fuego. Tu cama es un montón de paja cubierto con pieles de animales, colocado cerca del hogar, pero no tan cerca como para ser peligroso. Te acuestas, te cubres con más pieles y el calor del fuego te alcanza incluso mientras cierras los ojos. Alguien tiene que mantener el fuego durante la noche. Es una responsabilidad que se comparte. Quizás duermes unas horas y luego alguien te despierta suavemente. Es tu turno. Te levantas, todavía medio dormido, y añades leña al fuego. Las brasas están bajas, pero aún vivas. La leña nueva tarda un momento en prender, pero luego empieza a arder y el calor se renueva. Vuelves a tu cama. El ciclo se repite toda la noche. Si el fuego se apaga completamente, volver a encenderlo antes del amanecer será un trabajo duro, requiriendo frotar palos o golpear pedernales hasta que salte una chispa. Así que el fuego casi nunca se deja apagar. Se convierte en algo sagrado, algo que debe ser protegido y mantenido. En algunas culturas antiguas, el fuego del hogar tiene un significado religioso. No es sólo una fuente de calor, es un símbolo de la continuidad de la familia, de la vida misma. Hay rituales alrededor de él. Se hacen ofrendas, se dicen oraciones. El fuego es vida y la vida es sagrada. Pero el fuego también es peligroso. Eso nunca se olvida. Una chispa que salta puede encender la paja del suelo. Una rama que cae puede incendiar la ropa de alguien. Las casas de madera y paja son especialmente vulnerables. Un descuido y toda la estructura puede consumirse en cuestión de minutos. ¿Has visto incendios? Todos los han visto. Una casa que arde en la noche es un espectáculo terrible y fascinante. Las llamas se elevan alto, iluminando el cielo oscuro. El calor es tan intenso que no puedes acercarte. Solo puedes observar mientras todo lo que esa familia poseía se convierte en cenizas. Y lo peor de todo, a veces hay personas dentro que no pueden escapar. Así que se toman precauciones. El área alrededor del hogar se mantiene despejada. Nada inflamable cerca de las llamas. Se vigila constantemente el fuego. Los niños aprenden desde pequeños a respetar el fuego, a no jugar con él, a entender su poder destructivo tanto como su bendición. Y aún así, con todos los peligros, con todo el trabajo que requiere,
con el humo y las chispas y el riesgo constante. Nadie puede vivir sin fuego. No en los climas fríos. El fuego es supervivencia. Las civilizaciones crecen. Las aldeas se convierten en pueblos, los pueblos en ciudades. Pero incluso en las ciudades más grandes y avanzadas del mundo antiguo, en cada casa, en cada habitación donde las personas viven, hay un fuego. La tecnología puede avanzar, pero la necesidad básica de calor permanece igual. En estas ciudades antiguas empiezan a aparecer innovaciones. Ya no es solo un hogar abierto en el centro de la habitación. Ahora hay estructuras de piedra más elaboradas, diseñadas para contener el fuego de manera más segura y eficiente. Aparecen los primeros hornos de cocina, que también sirven para calentar. Son estructuras de arcilla o piedra, cerradas en su mayor parte, con una abertura para alimentar el fuego y otra para que salga el humo. El calor se retiene mejor dentro de estas estructuras y se irradia hacia la habitación de manera más controlada. Algunas culturas desarrollan sistemas más sofisticados. En las regiones más frías, donde el invierno puede durar meses, la necesidad de calefacción eficiente es crítica. No es suficiente con un simple fuego abierto. Se necesita algo más. Pero esas innovaciones vienen después, más adelante en nuestra historia. Por ahora, estamos todavía en los primeros días, cuando el fuego abierto era la norma, cuando el humo en los ojos era parte de la vida diaria, cuando alimentar las llamas era un trabajo constante que nunca terminaba. Piensa en eso por un momento. Piensa en lo que significaba vivir en esos tiempos. Cada día, antes de que pudieras hacer cualquier otra cosa, tenías que asegurarte de que había suficiente leña. Si era verano, tal vez podías recolectar leña verde y dejarla secar para el invierno. Si era invierno, tenías que salir al frío brutal para buscar cualquier rama seca que pudieras encontrar. Y no era solo la leña. También necesitabas yesca, material seco que se enciende fácilmente para iniciar el fuego. Musgo seco, corteza de abedul, hierba seca, cualquier cosa que pudiera atrapar una chispa y convertirla en llama. Guardabas este material en algún lugar seco, protegido de la humedad, porque sin él, encender un fuego era casi imposible. Cada aspecto de la vida giraba alrededor del fuego. Las comidas se planificaban según el fuego. Solo podías cocinar cuando el fuego estaba encendido. Así que a menudo se cocinaba una vez al día, una gran cantidad de comida que luego se comía durante horas. El fuego de la mañana calentaba el agua, cocinaba el desayuno y luego se mantenía vivo todo el día para proporcionar calor. La vida social también giraba alrededor del fuego. Era el lugar natural de reunión. Después de un largo día de trabajo, todos se sentaban alrededor del hogar. Se contaban historias. Se compartían las experiencias del día. Los ancianos transmitían su sabiduría a los jóvenes. Las tradiciones se mantenían vivas en esas reuniones alrededor del fuego. En la oscuridad de la noche, con solo la luz del fuego para iluminar,
las historias cobraban vida de una manera especial. Las sombras bailaban en las paredes, creando figuras que parecían ilustrar las palabras. Un cuento sobre espíritus del bosque se volvía más real cuando las sombras temblaban y se movían. Una historia de héroes antiguos se sentía más épica cuando el narrador se levantaba y su sombra se proyectaba gigante contra la pared. Los niños se dormían junto al fuego, arrullados por el crepitar de las llamas y las voces tranquilas de los adultos. Era un sueño profundo y reparador, el tipo de sueño que solo viene cuando te sientes completamente seguro y cálido. Y así pasaban las generaciones, una tras otra, cada una viviendo con el fuego como compañero constante. El conocimiento sobre el fuego se transmitía cuidadosamente. Los jóvenes aprendían qué tipo de madera ardía mejor, cómo apilar los troncos para un fuego duradero, cómo leer las brasas para saber cuándo añadir más combustible. Había un arte en mantener el fuego. No era simplemente arrojar leña cuando las llamas se apagaban. Un buen fuego requería atención, comprensión, casi una relación. Aprendías a escuchar el fuego, a entender sus sonidos. Un crepitar constante significaba un fuego saludable. Un siseo podía indicar madera húmeda. Un silencio inquietante significaba que las llamas estaban a punto de morir. El tiempo sigue su marcha inexorable. Los siglos pasan y con ellos las civilizaciones crecen en complejidad y sofisticación. Ya no estamos en las simples aldeas de antaño. Ahora hay imperios vastos, ciudades bulliciosas, construcciones monumentales que desafían el cielo. Pero la necesidad de calor permanece. El frío del invierno no respeta ni a emperadores ni a esclavos. Todos necesitan calor para sobrevivir. Y así, las mentes más brillantes de estas civilizaciones antiguas empiezan a pensar en maneras mejores, más eficientes, de calentar sus hogares. Estás ahora en la antigua Roma, no en los tiempos de la República temprana, sino en el apogeo del imperio, cuando Roma dominaba el mundo conocido y su riqueza parecía inagotable. Las ciudades romanas son maravillas de ingeniería, con acueductos que traen agua fresca desde las montañas, con caminos pavimentados que conectan todos los rincones del imperio, con edificios públicos de una grandeza que te deja sin aliento. Y en estas ciudades, especialmente en las más ricas, hay un invento que revoluciona la manera de calentar los hogares. Se llama Hippocaustum y es una maravilla de ingenio. Imagina que estás visitando la villa de un ciudadano romano rico. Es invierno y afuera hace un frío penetrante. El viento del norte sopla con fuerza, trayendo consigo la promesa de nieve. Pero cuando entras en esta villa, lo primero que notas es el calor. Un calor agradable, envolvente, que parece venir de todas partes y de ninguna en particular. Caminas por las habitaciones y el suelo bajo tus pies está cálido. No caliente al punto de ser incómodo, sino perfectamente templado. Es una sensación extraña y maravillosa, especialmente si has pasado toda tu vida caminando sobre suelos fríos de piedra o tierra.
¿Cómo funciona esta magia? Si pudieras ver a través del suelo, verías un espacio vacío bajo las baldosas. El piso no descansa directamente sobre la tierra, sino sobre pequeñas columnas de ladrillo o piedra, creando una cámara de aire de quizás medio metro de altura. En un extremo de la casa, usualmente en la parte trasera, donde los sirvientes trabajan, hay un horno grande, un praefurnium. Este horno se alimenta constantemente con leña, pero las llamas no están a la vista de las habitaciones principales. En cambio, el calor y el humo del horno se dirigen hacia ese espacio bajo el suelo. El aire caliente, que naturalmente tiende a subir, circula por debajo de las habitaciones, calentando las baldosas desde abajo. Pero no se queda atrapado ahí. Las paredes también tienen canales especiales, tubuli, por donde el aire caliente sube antes de salir finalmente a través de chimeneas en el techo. Es un sistema de calefacción central, quizás el primero de su tipo en la historia humana. Y funciona notablemente bien. Las habitaciones se mantienen cálidas de manera uniforme, sin puntos fríos, sin la necesidad de estar constantemente junto a un fuego abierto. Estás sentado en el triclinium, el comedor de esta villa romana. Es de noche y fuera la temperatura ha bajado aún más. Pero aquí dentro, recostado en un diván acolchado, con el suelo radiando calor debajo de ti, te sientes completamente cómodo. Puedes llevar ropa ligera incluso en pleno invierno. Los esclavos que mantienen el sistema a trabajar constantemente en el praefurnium, alimentando el fuego, asegurándose de que nunca se apague. Es un trabajo duro y caluroso, especialmente cerca del horno, pero es necesario para mantener el confort de la casa. Este sistema no está en todas las casas romanas, por supuesto. Es caro de construir y requiere mucho combustible para operar. Solo los ricos pueden permitírselo en sus villas privadas. Pero los romanos, que valoraban mucho los baños públicos, instalan hipocausta en sus termas, sus baños públicos. Has visitado las termas muchas veces. Son una parte esencial de la vida romana, un lugar no solo para lavarse, sino para socializar, hacer negocios, ejercitarse, relajarse. Y una de las mayores atracciones de las termas es el caldarium, la sala caliente. Entras al caldarium y el calor te golpea como una ola. No es un calor seco, sino húmedo, lleno de vapor. El suelo está tan caliente que tienes que usar sandalias de madera para no quemarte los pies. Las paredes irradian calor. Tu cuerpo empieza a sudar casi inmediatamente. Te sumerges en una piscina de agua caliente. El agua está casi demasiado caliente, pero tu cuerpo se acostumbra rápidamente. El calor penetra en tus músculos tensos, relajándolos, aliviando dolores que ni siquiera sabías que tenías. El vapor llena tus pulmones. El sudor corre por tu frente. Es un lujo inimaginable para la mayoría de las culturas de la época. Mientras gran parte del mundo todavía se agrupa alrededor de fuegos abiertos, tosiendo por el humo, los romanos disfrutan de calefacción por suelo radiante
y baños de vapor. Pero el Imperio Romano no dura para siempre. Nada dura para siempre. Llegan las invasiones, las crisis económicas, el colapso gradual de las instituciones. El conocimiento se pierde, las ciudades se reducen, los grandes edificios caen en ruinas. Y con la caída de Roma, muchas de estas innovaciones desaparecen. El hippocaustum, que requería habilidades especializadas para construir y mantener, se vuelve raro. Las termas, que dependían de sistemas complejos de acueductos y calefacción, cierran una por una. La Edad Media llega, y con ella, un retroceso en muchos aspectos de la tecnología y el confort. No estás ya en una villa romana con su sofisticado sistema de calefacción. Estás en un castillo de piedra en algún lugar de Europa, y el frío aquí es brutal. Los castillos, construidos principalmente para defensa, no son lugares cómodos para vivir. Los muros son gruesos, sí, y eso ayuda un poco contra el viento. Pero la piedra también retiene el frío, y las ventanas, aunque pequeñas para dificultar los ataques enemigos, dejan pasar corrientes de aire helado. El fuego vuelve a ser la única fuente de calor. Pero ahora aparece una innovación que se volverá omnipresente en los siglos venideros: la chimenea. Las primeras chimeneas no son como las que podrías imaginar hoy. Son grandes nichos excavados en las paredes de piedra, con un conducto que sube hacia el techo y eventualmente hacia afuera del edificio. El fuego arde dentro de este nicho y el calor se irradia hacia la habitación. La gran ventaja de la chimenea es que el humo tiene una salida clara y directa. Ya no llena la habitación, ya no hace llorar los ojos constantemente. El humo sube por el conducto y sale al aire libre. Es un avance simple, pero significativo. Estás sentado en el gran salón de un castillo. Es una habitación enorme, con techos altísimos que se pierden en las sombras. En un extremo del salón hay una chimenea masiva, tan grande que podrías caminar dentro de ella si el fuego no estuviera encendido. Y el fuego que arde allí es igualmente masivo, con troncos del tamaño de un hombre alimentando las llamas. El calor del fuego es intenso si estás cerca, pero la habitación es tan grande que ese calor se pierde rápidamente en el espacio. Si estás a más de unos pocos metros de la chimenea, apenas sientes su beneficio. El frío reina en las esquinas lejanas del salón. Las personas se agrupan cerca del fuego, naturalmente. Las mesas y sillas están dispuestas en un semicírculo alrededor de la chimenea. Si eres importante, te sientas más cerca del fuego. Si eres un sirviente o un visitante de bajo rango, te quedas en la periferia, donde el calor apenas llega. Por la noche, cuando te retiras a tu habitación personal, el frío es aún peor. Las habitaciones privadas en los castillos son pequeñas, sí, lo cual ayuda a retener algo de calor. Y si eres lo suficientemente importante, tu habitación tiene su propia chimenea pequeña. Pero incluso con el fuego encendido, la habitación nunca es realmente cálida. Te metes en la cama,
que tiene un marco de madera con un colchón relleno de paja o plumas si tienes suerte. Hay cortinas pesadas alrededor de la cama que puedes cerrar para crear un espacio más pequeño y contenido. Estas cortinas ayudan enormemente, atrapando el calor de tu cuerpo y creando un microclima un poco más cálido dentro de tu pequeño capullo. Te cubres con varias mantas de lana, gruesas y pesadas. Incluso puedes llevar un gorro de dormir para mantener el calor de tu cabeza. Aún así, cuando respiras, puedes ver tu aliento formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la habitación. Si la noche es especialmente fría, los sirvientes traen calentadores de cama. Son cacerolas de metal con tapa, llenas de brasas calientes del fuego. Se pasan estas cacerolas entre las sábanas, calentando la cama antes de que te acuestes. Es un lujo maravilloso, ese momento cuando te deslizas entre sábanas que han sido precalentadas. Pero las brasas se enfrían eventualmente, y para la madrugada la cama está fría de nuevo. Si necesitas levantarte durante la noche, el choque del aire helado es brutal. Te mueves rápidamente, haciendo lo que necesites hacer, y vuelves corriendo a la relativa calidez de tu cama. La mañana llega fría y oscura. Los sirvientes ya están despiertos, reactivando los fuegos que se han reducido a brasas durante la noche. El proceso de calentar el castillo empieza de nuevo, como todos los días. Pero no todos viven en castillos. La gran mayoría de las personas viven en casas mucho más humildes, en pueblos y aldeas esparcidos por el campo. Y para ellos, la situación es diferente. Estás ahora en una casa de campesinos. Es una estructura de madera y barro, con un techo de paja. No hay chimenea de piedra aquí, eso sería demasiado caro. En cambio, en el centro de la única habitación grande, hay un hogar abierto, muy parecido a los hogares de nuestros antepasados hace miles de años. El fuego arde constantemente, usado tanto para cocinar como para calefacción. El humo sube hacia el techo, donde hay un agujero simple para que salga. Pero el humo nunca sale completamente. Siempre hay una capa de humo flotando en la parte superior de la habitación. Vives en este ambiente ahumado constantemente. Tus ojos se han adaptado, ya no lloran tanto como lo harían los de un visitante. Tu ropa, tu cabello, todo huele constantemente a humo de leña. Es un olor que te acompaña siempre, que se mete en cada fibra de tu ser. La familia completa vive en esta habitación. Duermes en un rincón, en un jergón de paja. Los animales, unas pocas cabras y gallinas, están en otro rincón. Su calor corporal también ayuda a calentar la habitación, aunque el olor deja mucho que desear. En las noches más frías del invierno, todos se aprietan cerca del fuego. Los niños duermen prácticamente sobre el hogar, vigilados para que no rueden hacia las brasas. Los adultos se cubren con todas las mantas y pieles que tienen, que nunca son suficientes. El combustible es siempre una preocupación. Si vives cerca de un bosque, la leña es relativamente accesible, aunque recolectarla sigue siendo un trabajo duro. Pero en muchos lugares, los bosques están controlados
por los señores locales, y cortar árboles sin permiso puede traer severos castigos. Así que recolectas ramas caídas, restos de poda, cualquier cosa que pueda arder. En algunas regiones, donde la madera es escasa, se usa turba, un material orgánico parcialmente descompuesto que se extrae de los pantanos. La turba arde lentamente y produce mucho humo, pero da calor, y eso es lo que importa. En otras regiones, especialmente donde hay rebaños grandes de ovejas o vacas, se usa estiércol seco como combustible. Los excrementos de los animales se recogen, se mezclan con paja, se forman en pasteles planos y se dejan secar al sol. Una vez secos, arden razonablemente bien, aunque el olor es característico. El uso de estos combustibles alternativos muestra la desesperación de la necesidad. La gente hará lo que sea necesario para mantenerse caliente. Quemará lo que sea que pueda arder. El frío no negocia, no hace excepciones. Calentarse o morir, esas son las opciones. Pero mientras en Europa occidental se vive de esta manera, en otras partes del mundo hay diferentes soluciones al problema del frío. En Corea, por ejemplo, se desarrolla un sistema llamado Ondol. Es similar en concepto al Hypocaustum romano, pero completamente independiente en su desarrollo. El ondol consiste en conductos bajo el suelo, por donde circula el aire caliente y el humo de un fuego. El fuego se enciende en una cocina que usualmente está a un nivel ligeramente más bajo que las habitaciones principales. El calor y el humo viajan horizontalmente bajo el suelo de las habitaciones, calentándolas desde abajo, antes de salir por una chimenea en el otro extremo de la casa. Las familias coreanas duermen en el suelo, sobre esteras, directamente sobre esta superficie calentada. Es un sistema eficiente, especialmente en el clima frío del invierno coreano. Una cocina en el fuego por la mañana y por la noche es suficiente para mantener las habitaciones relativamente cálidas durante todo el día y la noche. En China, especialmente en el norte, donde los inviernos son severos, se desarrollan camas llamadas kang. Un kang es básicamente una plataforma elevada de ladrillo o piedra, hueca en su interior, por donde circula aire caliente desde un fuego cercano. La familia duerme sobre esta plataforma calentada, a veces toda junta, para maximizar el calor compartido. Durante el día, el kang sirve también como área de estar. Te sientas sobre él con las piernas cruzadas, realizando tareas domésticas o simplemente descansando. El calor radiante desde abajo es constante y reconfortante. Estos sistemas muestran que la ingeniosidad humana, enfrentada al mismo problema del frío, puede llegar a soluciones similares, pero independientes. El concepto de calentar desde abajo, usando el suelo o una plataforma como radiador, aparece en culturas muy distintas y separadas. Mientras tanto, en el Medio Oriente y en partes de Asia Central, donde las noches pueden ser frías, incluso en regiones que son ardientes durante el día, se usa un sistema diferente.
Es más simple y portátil. Se llama brasero y es básicamente un recipiente de metal o cerámica donde se colocan brasas calientes. Este brasero se puede mover de una habitación a otra según sea necesario. A veces se coloca bajo una mesa baja y las personas se sientan alrededor de la mesa con mantas sobre sus piernas, atrapando el calor del brasero debajo. Es un sistema menos eficiente que la calefacción por suelo, pero es mucho más simple y barato. Cualquiera puede tener un brasero. Solo necesitas un recipiente que no se queme y algunas brasas del fuego principal. El peligro, por supuesto, es el monóxido de carbono. Las brasas que arden en un espacio cerrado consumen oxígeno y producen este gas invisible y letal. Muchas personas mueren cada invierno por envenenamiento con monóxido de carbono, durmiendo en habitaciones cerradas con braseros encendidos. Pero la alternativa es el frío, y el frío es una certeza, mientras que el envenenamiento es solo un riesgo. Así que la gente toma sus probabilidades, ventila las habitaciones cuando puede y espera sobrevivir hasta la primavera. Los siglos continúan su marcha. Europa empieza a despertar lentamente de los tiempos oscuros. El comercio se reanuda, las ciudades crecen, el conocimiento empieza a fluir de nuevo. No es un cambio repentino, sino gradual, casi imperceptible si vives en medio de él. Pero con el tiempo las cosas mejoran, y con esta mejora general viene también un mayor confort en los hogares. Las chimeneas se vuelven más comunes, más refinadas. Ya no son solo grandes nichos toscos en la pared. Ahora hay artesanos especializados que saben cómo construir chimeneas que funcionan bien, que no llenan la habitación de humo, que irradian el calor de manera más eficiente. Estás en una casa de un comerciante próspero en una ciudad medieval. No es un noble, no vive en un castillo, pero le va bien en su negocio de telas o especias. Su casa es de piedra en la planta baja, con madera en los pisos superiores. Y en casi cada habitación importante hay una chimenea. Estas chimeneas son más pequeñas que las masivas chimeneas de los castillos. Están diseñadas para habitaciones de tamaño más modesto. El hogar donde arde el fuego está a la altura del suelo, rodeado por una estructura de piedra decorativa. Algunas chimeneas tienen repisas donde se pueden colocar objetos decorativos o velas. El conducto de humo es más estrecho y mejor construido que las chimeneas antiguas. Los albañiles han aprendido que un conducto demasiado ancho deja escapar mucho calor, mientras que uno demasiado estrecho no permite que el humo salga correctamente. Hay un equilibrio, y los buenos constructores de chimeneas conocen ese equilibrio. En la habitación principal, la chimenea es el centro de atención. La familia se reúne allí en las noches. Los muebles están dispuestos para aprovechar el calor. Hay sillas y bancos colocados en un semicírculo frente al fuego. Si hay ventanas, tienen contraventanas de madera que se cierran cuando cae la noche, bloqueando el frío del exterior. Pero incluso con chimeneas en varias habitaciones,
Mantener toda la casa caliente es un desafío. El combustible es caro, especialmente en las ciudades donde la madera debe traerse desde lejos. Así que se toman decisiones estratégicas. Quizás solo se enciende el fuego en la habitación principal durante el día, y en la noche se enciende también en los dormitorios, pero solo unas horas antes de dormir. Las habitaciones que no se usan constantemente, como las habitaciones de invitados o los almacenes, se dejan sin calefacción la mayor parte del tiempo. Se vuelven heladas en invierno, tan frías como el exterior. Cuando necesitas entrar en una de estas habitaciones, lo haces rápidamente, tomas lo que necesitas y sales de vuelta al calor. La ropa también se adapta al frío constante. No llevas solo una capa de ropa, sino varias. Hay ropa interior de lino, luego túnicas de lana, luego capas externas más pesadas. Los ricos tienen forros de piel en sus capas, piel de zorro o de marta si son muy ricos, piel de conejo o cordero si son menos acaudalados. En la cama, las cortinas que rodean el lecho se vuelven más elaboradas. No son solo tela simple, sino cortinas gruesas de terciopelo o lana pesada, a veces con varias capas. Cuando cierras estas cortinas por la noche, creas un espacio pequeño y cerrado donde tu calor corporal se acumula. Es como dormir en un pequeño nido cálido, aislado del frío de la habitación. Las camas mismas se vuelven más sofisticadas. Los ricos duermen en colchones de plumas, apilados varios para crear una superficie profunda y suave. Las sábanas son de lino fino. Las mantas son de lana de la mejor calidad, a veces importadas de lugares lejanos, conocidos por sus ovejas excepcionales. Y aparece una innovación interesante: la bolsa de agua caliente. Bueno, no exactamente de agua al principio. Son recipientes de metal o cerámica sellados que se llenan con agua caliente o brasas. Estos recipientes se colocan en la cama antes de acostarte, calentando las sábanas. Luego puedes removerlos o, si están bien sellados y no demasiado calientes, dejarlos en la cama contigo. Es un lujo simple, pero maravilloso. Deslizarte en una cama precalentada, en una noche fría, es uno de los pequeños placeres de la vida. El contraste entre el aire helado de la habitación y el calor acogedor de la cama es extremo y delicioso. Pero no todos pueden permitirse estos lujos. Para la gente común, para los campesinos y los trabajadores urbanos pobres, la vida es mucho más dura. Sus casas son pequeñas, mal aisladas, con grietas en las paredes, por donde el viento silba constantemente. Estás ahora en una casa de trabajadores en las afueras de la ciudad. Es una construcción modesta, de madera y adobe, con un techo de paja que necesita reparaciones. La familia vive en 2 habitaciones. Una habitación principal donde se cocina, se come y se pasa el tiempo durante el día, y un cuarto pequeño donde todos duermen juntos. Solo hay una chimenea en la habitación principal. O más bien, solo hay un hogar, porque en estas casas pobres la chimenea a menudo es rudimentaria. El humo sale como puede, a través de un agujero en el techo o por la puerta y ventanas.
El aire dentro está constantemente ahumado, especialmente cuando el viento sopla en la dirección equivocada y empuja el humo de vuelta hacia abajo. El combustible es un problema constante. La madera es cara, así que recolectas todo lo que puedes. Ramas caídas del bosque comunal, restos de construcción, incluso aserrín y virutas que recoges del taller del carpintero. Todo lo que pueda arder es precioso. Durante el día mantienes el fuego bajo, solo las brasas suficientes para cocinar. Por la noche añades más leña para generar calor antes de dormir. Pero nunca dejas el fuego arder toda la noche. Eso sería un desperdicio que no puedes permitirte. Así que para la madrugada el fuego está apagado y el frío se filtra implacablemente en la casa. Te despiertas tiritando. Tu aliento forma nubes blancas en el aire. A veces, si la noche ha sido especialmente fría, hay escarcha en el interior de las ventanas. El agua en el cubo que dejaste junto a la puerta tiene una capa fina de hielo en la superficie. Lo primero que haces es reavivar el fuego. Con dedos entumecidos por el frío, buscas entre las cenizas alguna brasa que todavía conserve vida. Si encuentras una, añades yesca cuidadosamente, soplas suavemente y con suerte una pequeña llama aparece. Si no hay brasas vivas, tienes que encender el fuego desde cero, golpeando pedernal contra acero para crear chispas. Una tarea difícil cuando tus manos tiemblan de frío. Una vez que el fuego está encendido, acercas tus manos a las llamas. El calor es doloroso al principio en los dedos congelados, un hormigueo intenso mientras la sangre vuelve a circular. Pero gradualmente el dolor cede y solo queda el placer del calor. Mientras el fuego crece, preparas el desayuno. Unas gachas de avena, tal vez, cocidas en una olla de hierro colgada sobre las llamas. El calor del fuego y el calor de la comida caliente en tu estómago te reaniman. Otro día comienza. Pero en otras partes de Europa, especialmente en las regiones más frías del norte, se desarrollan soluciones diferentes al problema de la calefacción. En Alemania y Escandinavia aparece algo que cambiará la forma de calentar las casas: la estufa de cerámica. Estas estufas, llamadas Kachelöfen en alemán, son estructuras masivas de azulejos o baldosas de cerámica. No son como las pequeñas estufas de metal que podrías imaginar. Son grandes, a menudo ocupando una parte significativa de una habitación, y están diseñadas para ser altamente eficientes. El concepto es ingenioso. La cerámica tiene la propiedad de absorber calor y liberarlo lentamente con el tiempo. Así que construyes una estructura de cerámica con conductos internos complejos. El fuego arde dentro de esta estructura, en una cámara de combustión. El calor y el humo viajan a través de los conductos, calentando la masa de cerámica, antes de salir finalmente por una chimenea. Una vez que la cerámica está caliente, que puede tomar varias horas de fuego intenso, continúa irradiando calor durante muchas horas más
incluso después de que el fuego se haya apagado. Es un sistema mucho más eficiente que una chimenea abierta, donde gran parte del calor simplemente sube por el conducto y se pierde. Estás en una casa en algún lugar de Baviera. Es pleno invierno y afuera la nieve se apila hasta la altura de las ventanas. Pero dentro de la casa, la estufa de cerámica irradia un calor constante y agradable. La estufa es hermosa, decorada con azulejos esmaltados de colores brillantes, verde, azul, blanco, con diseños florales o geométricos. No es solo funcional, es una obra de arte, un punto focal de la habitación. Las familias ricas encargan estufas elaboradamente decoradas, verdaderas piezas maestras de la artesanía cerámica. Solo necesitas encender el fuego 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Cada vez alimentas el fuego intensamente durante unas horas, hasta que la cerámica esté completamente caliente. Luego dejas que el fuego se apague y la estufa continúa calentando la habitación por las siguientes 12 horas. Es un ahorro enorme de combustible comparado con mantener un fuego abierto ardiendo constantemente. Y el calor es más agradable, más uniforme. No hay el calor intenso e inmediato de las llamas abiertas, sino una calidez radiante que llena toda la habitación. Algunas estufas están diseñadas para calentar múltiples habitaciones. La estufa se construye en una pared divisoria, con su masa de cerámica extendiéndose a ambos lados. El fuego se alimenta desde un lado, usualmente desde la cocina o un pasillo, pero el calor se irradia a las habitaciones en ambos lados de la pared. Es un diseño inteligente que maximiza la eficiencia. Una sola estufa puede calentar 2 o incluso 3 habitaciones simultáneamente. Las familias se reúnen en las habitaciones cerca de la estufa. Los niños hacen sus tareas escolares allí. Las mujeres cosen o hilan. Los hombres reparan herramientas o cuentan historias. En las noches más frías es común ver a la familia literalmente apoyada contra la estufa. Los niños se acurrucan contra la cerámica caliente, absorbiendo su calor. Algunos incluso duermen allí, sobre cojines o mantas colocadas directamente contra los azulejos tibios. La construcción de estas estufas es un arte especializado. Los fabricantes de estufas son artesanos respetados y una buena estufa puede durar generaciones. Se transmiten de padres a hijos como valiosas posesiones familiares. Cuando una familia se muda a una nueva casa, a veces desmonta cuidadosamente su estufa y la lleva consigo. Pero estas estufas de cerámica permanecen principalmente en Europa Central y del Norte. En otros lugares se desarrollan diferentes soluciones. En Inglaterra, las chimeneas continúan siendo la norma, pero se vuelven cada vez más sofisticadas. Durante el Renacimiento y los siglos siguientes, el diseño de chimeneas se convierte en un arte. Las chimeneas grandes en las mansiones son obras maestras de arquitectura, con elaboradas repisas talladas, escudos de armas, figuras decorativas. Y no es solo estética. Los ingenieros empiezan a entender mejor
cómo hacer que las chimeneas funcionen de manera más eficiente. Se experimentan con diferentes formas de conductos, con deflectores que dirigen el humo, con cámaras de combustión diseñadas para maximizar el calor radiante. Aparece también el carbón como combustible alternativo a la madera. El carbón se ha usado ocasionalmente desde tiempos antiguos, pero durante el Renacimiento, y especialmente en Inglaterra, su uso se expande enormemente. El carbón tiene ventajas. Arde más caliente que la madera y produce más calor por su peso. No necesitas tanto espacio de almacenamiento para la misma cantidad de calor. Y en lugares donde los bosques se han agotado por siglos de tala, el carbón extraído de minas es más barato y más disponible que la madera. Pero el carbón también tiene desventajas. El humo es más denso, más oscuro, más sucio. Deja una capa de hollín sobre todo. Y el olor es diferente, menos agradable que el humo de leña. Pero cuando tienes frío, estos inconvenientes son menores. El carbón calienta, y eso es lo que importa. En las ciudades que adoptan el carbón masivamente, como Londres, el aire se llena de humo negro. En invierno, cuando miles de hogares están quemando carbón simultáneamente, la ciudad desaparece bajo una nube densa. La visibilidad se reduce a metros. El hollín cae constantemente, cubriendo todo con una película negra. Pero la gente se adapta. Siempre se adapta. Aceptas el aire sucio como el precio de mantenerte caliente. Limpias el hollín de tus ventanas regularmente. Lavas tu ropa más frecuentemente y sigues adelante. Mientras tanto, en las colonias americanas, los colonos europeos traen sus tradiciones de calefacción al Nuevo Mundo. Las chimeneas inglesas, las estufas alemanas, todas cruzan el Atlántico con los inmigrantes. Pero América presenta nuevos desafíos. Los inviernos en Nueva Inglaterra son brutales, a menudo más fríos que cualquier cosa en Europa occidental. Y al mismo tiempo los bosques son vastos. La madera es abundante, como nunca lo fue en Europa. Así que se quema madera con generosidad. Las chimeneas son enormes, tragando troncos masivos. No hay la misma preocupación por conservar combustible que en Europa. Si se acaba la leña, simplemente sales al bosque y cortas más. Estás en una cabaña de troncos en algún lugar de Massachusetts. Es enero y afuera la temperatura está muy por debajo del punto de congelación. El viento aúlla entre los árboles desnudos, pero dentro de la cabaña, el fuego rugiente en la chimenea mantiene a raya el frío. La chimenea es tan grande que ocupa casi toda una pared. Los troncos que arden dentro son tan pesados que se necesitan 2 hombres para cargarlos. El fuego es una masa palpitante de llamas amarillas y naranjas, generando un calor feroz. Pero incluso con este fuego masivo, la cabaña no está uniformemente caliente. Cerca del fuego, el calor es casi insoportable. Tu cara se enrojece, tu piel se siente tensa y seca. Pero si te alejas solo unos metros, el frío regresa. Y en las esquinas lejanas de la habitación puedes ver tu aliento. Es un problema común en las casas americanas de la época.
calor intenso en un lado, frío en el otro. Las personas literalmente se tuestan por un lado mientras se congelan por el otro. Es común ver a alguien sentado cerca del fuego, dándose vuelta periódicamente como un asado en una espiral, calentando primero un lado y luego el otro. Y el consumo de leña es asombroso. Una casa promedio puede quemar varios árboles enteros durante un solo invierno. Cortar, partir y apilar leña se convierte en una tarea sin fin. Los hombres y muchachos pasan días y días cortando árboles, serrándolos en trozos, partiéndolos con hachas en tamaños manejables. La leña se apila en grandes montones cerca de la casa, suficiente para durar todo el invierno. Calculas mal la cantidad necesaria y podrías quedarte sin leña en febrero o marzo, cuando el frío aún es intenso, pero salir a cortar más árboles es casi imposible debido a la nieve profunda. Algunas familias americanas adoptan las estufas de hierro fundido que empiezan a fabricarse localmente. Estas estufas son más eficientes que las chimeneas abiertas, reteniendo más calor y requiriendo menos combustible. Benjamin Franklin diseña una estufa famosa, la estufa Franklin, que intenta combinar la eficiencia de una estufa cerrada con el placer visual de ver las llamas como en una chimenea abierta. No es perfecto en su primera versión, pero la idea es innovadora y lleva a mejoras posteriores. Las estufas de hierro tienen otra ventaja: se pueden usar para cocinar. La superficie superior se calienta lo suficiente para hervir agua o cocinar alimentos. Así que la misma estufa que calienta tu casa también cocina tus comidas, duplicando su utilidad. Pero regresas a Europa, donde los siglos XVII y XVIII ven mejoras continuas en la tecnología de calefacción. Las chimeneas se vuelven más eficientes gracias a mejores diseños. Las estufas de hierro fundido, inspiradas en modelos americanos, empiezan a producirse en Europa también. En Rusia, donde los inviernos son quizás los más severos de cualquier región habitada, se desarrolla la estufa rusa o pechka. Es una estructura masiva de ladrillo, similar en concepto a las estufas de cerámica alemanas, pero aún más grande. Una pechka típica no es solo una fuente de calor. Es una estructura multifuncional que puede ocupar una cuarta parte de una habitación. Tiene un horno para cocinar, superficies planas en la parte superior donde las personas pueden dormir, el lugar más caliente de la casa, bancos construidos en los lados para sentarse, e incluso a veces un pequeño espacio interior cerrado donde alguien enfermo puede acostarse, rodeado completamente de calor. La masa térmica de una pechka es enorme. Una vez calentada, puede mantener una casa rusa caliente durante más de 24 horas con un solo fuego. En el crudo invierno ruso, esto no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia. Las familias enteras se apiñan alrededor y sobre la pechka en las noches más frías. Los ancianos y los niños duermen en la parte superior,
donde el calor es mayor. Los adultos duermen en los bancos laterales o en el suelo cerca de la estructura. Es el centro absoluto de la vida doméstica. Y mientras estas innovaciones se desarrollan en diferentes partes del mundo, una cosa permanece constante. El fuego sigue siendo la única fuente de calor. Ya sea fuego de madera, de carbón, de turba, de estiércol seco, es siempre fuego. Y ese fuego requiere atención constante. Alguien debe estar siempre pendiente. Debe añadir combustible cuando es necesario, limpiar las cenizas regularmente, limpiar los conductos de humo para prevenir incendios de chimenea, mantener el área alrededor del fuego libre de materiales inflamables. Es un trabajo que nunca termina, generación tras generación. Los niños crecen sabiendo que una de sus tareas diarias es traer leña, limpiar cenizas, mantener el fuego. Es parte de la vida, tan natural como comer o dormir. Y los peligros siempre están presentes. Los incendios domésticos son comunes y devastadores. Una chispa que salta, un tizón que cae, una cortina que se acerca demasiado a las llamas, y en minutos toda una casa puede estar envuelta en fuego. En las ciudades, donde las casas están apiñadas una contra otra, un incendio puede extenderse rápidamente, destruyendo barrios enteros. El envenenamiento por humo y por monóxido de carbono cobra vidas regularmente. Las personas se acuestan en habitaciones mal ventiladas, con fuegos o braseros encendidos, y no despiertan. Es especialmente común durante las olas de frío extremo, cuando la desesperación por calor lleva a las personas a tomar riesgos que normalmente evitarían. Pero aún con todos estos peligros y dificultades, la humanidad persiste, se adapta, sobrevive. Los inviernos llegan y se van. Las familias se reúnen alrededor de sus fuegos, compartiendo calor y compañía. Las historias se cuentan, las tradiciones se mantienen, la vida continúa. Y así llegamos al umbral del siglo XIX, cuando todo está a punto de cambiar de maneras que nadie puede imaginar todavía. El siglo XIX llega con la promesa de cambio. El mundo está en movimiento, transformándose de maneras que nuestros ancestros nunca podrían haber imaginado. La revolución industrial está en pleno apogeo. Las máquinas de vapor transforman la manufactura, los trenes empiezan a cruzar continentes. Y en medio de todo esto, la manera de calentar los hogares también está a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que llegue la electricidad, antes de que todo cambie irrevocablemente, hay un último florecimiento de las tecnologías tradicionales de calefacción. Las estufas de hierro fundido alcanzan su máxima sofisticación. Los diseños de chimeneas se perfeccionan y aparecen algunas innovaciones fascinantes que representan el último esfuerzo de la humanidad por dominar el calor sin electricidad. Estás en una casa de clase media, en alguna ciudad europea, a mediados del siglo XIX. Es una casa cómoda, ni rica ni pobre. Y tiene algo que habría sido impensable hace apenas unas décadas.
un sistema de calefacción central por vapor. No es electricidad, todavía falta para eso, pero es un sistema ingenioso. En el sótano de la casa hay una caldera grande donde se quema carbón. Esta caldera calienta agua hasta convertirla en vapor. El vapor viaja a través de tuberías de metal hacia radiadores instalados en diferentes habitaciones de la casa. Los radiadores son estructuras de hierro fundido, con múltiples secciones que aumentan la superficie de contacto con el aire. El vapor caliente fluye dentro de ellos, calentando el metal, y el metal irradia calor a la habitación. Luego el vapor se condensa de vuelta en agua y regresa a la caldera para ser calentado de nuevo. Es casi mágico. Ya no necesitas un fuego en cada habitación. Ya no hay humo dentro de las habitaciones. Solo estos objetos silenciosos de hierro que irradian calor constante. Puedes ajustar el calor abriendo o cerrando válvulas en cada radiador. Toda la casa puede mantenerse a una temperatura uniforme. Por supuesto, alguien aún tiene que alimentar la caldera con carbón, limpiar las cenizas, mantener el sistema funcionando. Usualmente es trabajo de un sirviente o del hombre de la casa, pero es mucho menos trabajo que mantener múltiples fuegos en diferentes habitaciones. Solo los relativamente acomodados pueden permitirse estos sistemas. Para la mayoría de las personas, las estufas y chimeneas tradicionales siguen siendo la norma. Pero éstas también han mejorado enormemente. Las estufas de hierro fundido del siglo XIX son maravillas de ingeniería. Vienen en todos los tamaños y diseños, desde pequeñas estufas portátiles hasta grandes estufas de salón elaboradamente decoradas. Algunas tienen puertas de vidrio o mica que te permiten ver el fuego dentro, combinando la eficiencia de una estufa cerrada con el placer visual de las llamas. Las estufas de cocina se vuelven especialmente sofisticadas. No son solo cajas simples de hierro. Tienen múltiples compartimentos. Un firebox donde arde el fuego, un horno para hornear, depósitos de agua que se mantienen calientes, superficies de cocción a diferentes temperaturas. Una mujer experimentada puede cocinar comidas complejas usando todas estas funciones simultáneamente, y estas estufas de cocina también calientan la casa. En casas pequeñas, una buena estufa de cocina en la cocina puede generar suficiente calor para mantener toda la vivienda razonablemente cálida. Es una solución elegante y eficiente. Aparecen también innovaciones en combustibles. Además de madera y carbón, se empiezan a usar briquetas hechas de carbón comprimido, mezclado con otros materiales. Estos combustibles manufacturados arden de manera más limpia y consistente que el carbón crudo. En algunas ciudades se distribuye gas de carbón a través de tuberías para iluminación. Y algunas personas ingeniosas descubren que este mismo gas se puede usar para calefacción. Aparecen las primeras estufas de gas, aunque son raras y caras. Pero incluso con todas estas innovaciones, para la gran mayoría de la humanidad, calentar la casa sigue siendo un proceso laborioso
que requiere trabajo constante. Cada mañana, cada noche, el ritual del fuego continúa como lo ha hecho durante milenios. Te despiertas en una mañana fría de invierno en esta casa del siglo XIX. Afuera, la luz del amanecer apenas empieza a iluminar el cielo. La habitación está helada. Tu aliento forma nubes blancas. Pero sabes que abajo, en la cocina, alguien ya ha encendido la estufa. Puedes oler el humo de carbón, escuchar el leve ruido del fuego. Te levantas rápidamente, dejando atrás la calidez de tus mantas. Te vistes apresuradamente, añadiendo capa tras capa de ropa. Bajas las escaleras y con cada paso que te acerca a la cocina, el aire se vuelve un poco más cálido. En la cocina la estufa ya está irradiando calor. Alguien de la familia, quizás tu madre o tu padre, se levantó antes que tú para encenderla. Te acercas, extiendes tus manos hacia el calor del hierro. Es un ritual antiguo, tan viejo como la humanidad misma. Generación tras generación, durante miles de años, las personas han extendido sus manos hacia el fuego para calentarse. El agua en la tetera sobre la estufa empieza a hervir. El aroma del café o del té llena el aire. Fuera, el mundo despierta lentamente. Pronto será hora de salir, de enfrentar el frío del día, de trabajar, de vivir. Pero por ahora, en este momento tranquilo de la mañana, estás caliente, estás a salvo, estás en casa. Y el fuego, ese antiguo compañero de la humanidad, arde constantemente, como lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Los años pasan. El siglo XIX avanza hacia su fin. Y entonces, casi imperceptiblemente al principio, llega algo nuevo. La electricidad. Al principio es solo una curiosidad, algo para iluminación en los hogares más ricos. Pero pronto, muy pronto, cambiará todo. Los primeros calentadores eléctricos aparecen. Son dispositivos simples, básicamente alambres de resistencia que se calientan cuando pasa electricidad a través de ellos. No son muy eficientes, no son muy potentes, pero funcionan sin fuego, sin humo, sin cenizas. Al principio, poca gente los toma en serio. ¿Cómo podría un pequeño aparato eléctrico competir con una buena estufa de carbón o una chimenea tradicional? Pero la tecnología mejora rápidamente. Los calentadores se vuelven más potentes, más eficientes, más baratos. Y tienen ventajas innegables. No necesitas almacenar combustible. No necesitas limpiar cenizas. No hay riesgo de incendio por chispas volantes. No hay humo llenando tus habitaciones. Solo presionas un interruptor y hay calor. Es casi mágico en su simplicidad. Lentamente, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la calefacción eléctrica empieza a extenderse. No sucede de la noche a la mañana. En las áreas rurales, donde la electricidad tarda décadas en llegar, las personas continúan calentando sus casas de las maneras tradicionales hasta bien entrado el siglo XX. Pero en las ciudades,
el cambio es más rápido. Las chimeneas empiezan a usarse menos. Las estufas de carbón se retiran. Los radiadores eléctricos aparecen en las paredes. Y con el tiempo, toda una manera de vivir desaparece. Los niños que crecen en este nuevo mundo nunca conocen el trabajo de cortar leña, de limpiar cenizas, de mantener un fuego vivo. Para ellos, el calor es simplemente algo que está ahí, disponible al presionar un botón. No entienden, no pueden entender lo que significaba vivir de otra manera. Y así, después de milenios, después de incontables generaciones que vivieron y murieron al calor de las llamas, esa era llega a su fin. El fuego, que fue el centro de la vida humana durante tanto tiempo, se retira a un papel secundario. Ya no es esencial para la supervivencia diaria. Pero si te quedas muy quieto, si cierras los ojos y escuchas, todavía puedes escuchar los ecos de esos tiempos antiguos. El crepitar de las llamas, el susurro del humo subiendo por la chimenea. Las voces tranquilas de familias reunidas alrededor del fuego en noches invernales. Las historias contadas a la luz de las brasas. Ese mundo se ha ido, pero su memoria permanece. Y quizás, en algún lugar profundo de nuestra alma colectiva, todavía sentimos la atracción del fuego, todavía anhelamos su calidez y su luz. Porque somos hijos del fuego, moldeados por él durante incontables generaciones. Y aunque ahora vivimos en un mundo de electricidad y tecnología moderna, aunque hemos conquistado el frío de maneras que nuestros ancestros nunca soñaron posibles, parte de nosotros todavía recuerda. Parte de nosotros todavía sabe. El fuego fue nuestro primer maestro, nuestro primer protector, nuestro primer hogar. Y aunque ya no dependemos de él para sobrevivir, su legado vive en nosotros. Y así termina nuestro viaje por la historia de cómo se calentaban las casas antes de la electricidad. Desde las primeras llamas dominadas por nuestros ancestros prehistóricos, pasando por las ingeniosas innovaciones de Roma, las estufas de cerámica de Europa Central, hasta las sofisticadas estufas de hierro fundido del siglo XIX, hemos recorrido milenios de ingenio humano. Ha sido un viaje largo y tranquilo, exactamente como debía ser. Espero que estas historias te hayan ayudado a relajarte, a desconectar del mundo moderno por un momento y quizás a sentir gratitud por la simple comodidad de poder calentar tu hogar con solo presionar un botón. Si te has quedado dormido durante este video, perfecto, ese era el objetivo. Y si todavía estás despierto, espero que estés profundamente relajado y listo para un sueño reparador. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Gracias por escuchar estas historias del pasado, estas memorias de cómo vivían nuestros ancestros. No olvides darle me gusta a este video si lo disfrutaste. Suscríbete a Historia Aburrida para dormir, para más viajes tranquilos a través de la historia. Y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando y qué otros temas históricos
te gustaría explorar en futuros videos. Que tengas dulces sueños, que duermas profundamente y despiertes renovado. Hasta la próxima vez, que descanses bien. Buenas noches.